Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Bienvenido, compañero. ¿Cómo andás, Nati? El saludo a la gente que está del otro lado y que estuvo siempre del otro lado en los 2 días de ausencia, que te tuvieron en soledad llevando adelante la nave. Bueno, no, en soledad no, porque hubo varios compañeros que vinieron a acompañarme. Lo sé. Varios, Grandes aportes. Más que otras veces, y que por seguirán suerte. estando, dicho sea de paso. Exacto, otro que volvió una noche. Sí, es cierto, tengo miedo del encuentro. Bueno, miedo no, pero hay un montón de cosas. Por ¿Te supuesto, parece? por supuesto. Empezamos por uno de los temas del fin de semana y del día de hoy, porque el gobierno prepara la respuesta que deberá dar a la justicia a más tardar el miércoles, junto con la farmacéutica Pfizer, sobre los contratos y la eficacia de las vacunas anti-COVID. Así lo exige una resolución del juez subrogante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey. Hay que tener en cuenta que el magistrado actuó tras la presentación de un recurso de amparo que busca que se suspenda la aplicación de las vacunas anti-COVID en niñas y niños. Mientras se espera la resolución del juez, la vacunación se mantiene. Esto hay que decirlo porque se está discutiendo mucho, pero por ahora eso no ha cambiado. Al respecto, la Sociedad Uruguaya de Pediatría citó a una reunión urgente para analizar el tema y esta reunión va a ser mañana. Bien, el desarrollo de esta noticia en instantes, pero tenemos mucho más. Vamos con los titulares. Trabajadores y trabajadoras de Antel se declaran en conflicto contra todas las iniciativas de desmantelamiento de la empresa estatal de telecomunicaciones. Médicos y médicas estiman que la pandemia volvió más sedentarios a sus pacientes, que han empeorado sus hábitos nutricionales y su salud mental se ha visto afectada. La Institución Nacional de Derechos Humanos decidió actuar en el caso de la intervención del Ministerio de Educación y Cultura al Club Social y Deportivo Villa Española. La intendenta de Montevideo criticó la falta de asignación presupuestal del gobierno para la Universidad de la República. El Poder Ejecutivo obligará a las y los importadores a recolectar y reutilizar un porcentaje no menor a 40% de los productos informáticos. Trabajadoras y trabajadores del mar realizan paro mañana de 9 a 13 horas junto a otros gremios portuarios en reclamo de mayor seguridad laboral tras muerte de un marino. Diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini presentó denuncia ante la Fiscalía por amenazas recibidas de un edil nacionalista de 33. El presidente chileno recibió el texto definitivo del proyecto de la nueva Constitución de Chile. La desconfianza de las y los brasileños en las Fuerzas Armadas aumentó durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Al menos 6 muertos y 16 heridos en un tiroteo durante un desfile por el 4 de julio en Estados Unidos. Tras nombramiento de nueva ministra de Economía, dólar en Argentina trepa a 280 pesos de la vecina orilla. El saludo a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Claro, también se puede escuchar por la web, la radio de la Universidad de la República, y en ese caso es en uniradio.edu.uy. Y si te parece, empezamos la recorrida por exteriores. Empezamos con Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo andan, Martín, Natalia? El saludo para todos. Estamos en la huella de Sereni, la sede del Frente Amplio, porque aquí, por un lado, está reunida la mesa política del partido, analizando lo que es el proyecto de ley de rendición de cuentas, y por el otro lado está por comenzar una instancia que se llama Agrupación de Gobierno Departamental, con las autoridades departamentales del partido, la presencia de la intendenta Carolina Cose, Fernando Pereira, que va a bajar de la mesa política para participar también de este encuentro, que va a tratar sobre las políticas sociales del gobierno departamental y también la profundización del proceso de descentralización. Bien, y vamos con otra compañera a otro punto de la ciudad. Está pronta Natalia de Brum. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en la sede del PIT-CNT porque en el marco del Día de la Trabajadora Sexual, que se celebra en el día de hoy, se está haciendo una mesa redonda por parte del sindicato, además también con fecha de que se cumple este año 20 años de la creación de la ley que regula el trabajo sexual. En ese sentido, la mesa redonda que se está llevando a cabo a estas horas es sobre el futuro y también los cambios que requiere esta ley. En instante volvemos y damos más detalles sobre esta reunión. Muchas gracias, y las mujeres hemos copado el inicio de esta edición. Es cierto, es cierto. Hoy realmente se nota, a veces se da y enhorabuena.
Julieta Núñez Tomás viene a complicar justamente los avances. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo están, compañeros? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de los efectos de la pandemia. Se ha hablado un montón, pero vamos a hablar en particular de una población que son los adultos y las adultas mayores y cómo le ha afectado la pandemia que todavía sigue entre nosotros, pero que hay algunos efectos en particular vinculados a la nutrición, a la inmunidad, al desarrollo, a la masa muscular, a la calidad de vida que se vieron principalmente afectados. Esto lo dice un estudio internacional, un estudio regional que habla sobre cómo el confinamiento y algunas cuestiones vinculadas a la nutrición y a la alimentación durante la pandemia afectaron a esta población que se está viendo complicada, sobre todo en lo que tiene que ver con su independencia. Sobre eso desarrollaremos nomás en unos minutos. Bien, estaremos atentos y también a las repercusiones que está teniendo este proyecto de rendición de cuentas que se entregó el jueves pasado. Vamos a ver, por ejemplo, qué se dijo con respecto al presupuesto universitario. Esa universidad que está acá, en este barrio, y que está con la intendencia en todos los barrios, a veces haciendo análisis teóricos recontra profundos que nos sirven después para hacer estas cosas concretas, a esa universidad no hay que quitarle ni un milímetro de fondos. Mismo dentro de la coalición, lo que pretendemos es financiar a la UDELAR para que la UDELAR no pierda recursos si es que se quita el impuesto del Fondo de Solidaridad. Metemos en el tema de portada. Como les decíamos, el gobierno prepara la respuesta que deberá dar a más tardar el miércoles junto con la farmacéutica Pfizer sobre los contratos y la eficacia de las vacunas anti-COVID a la justicia uruguaya. A su vez, la Sociedad Uruguaya de Pediatría convocó a una reunión en carácter urgente que se va a celebrar mañana por la mañana para analizar justamente este tema. Con respecto al tema, recordemos que la resolución del juez subrogante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se llama Alejandro Recarey, el profesional, el magistrado, es producto de una acción de amparo presentada por un abogado que lo que defiende es la posibilidad de que se suspenda la vacunación infantil. La información fue adelantada en las redes de MBD Noticias el fin de semana y se origina en un decreto del juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey, que aceptó un recurso de amparo para suspender la vacunación en menores, habilitada a partir de los 5 años voluntariamente. El miércoles, en audiencia fijada por Recarey, el laboratorio y el ejecutivo deberán documentar la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de óxido de grafeno o elementos nanotecnológicos. También tendrán que demostrar la inocuidad de la sustancia llamada ARN mensajero y revelar si se estudiaron terapias anti-COVID-19 alternativas y, en caso negativo, por qué no se hizo. Sobre los contratos, el magistrado quiere saber si contienen cláusulas de indemnidad civil o impunidad penal ante eventuales efectos adversos. Y pregunta si existen estudios que expliquen el notorio aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021 en relación al año anterior. El amparo fue presentado por el abogado Maximiliano Dentone, que en su momento representó al diputado antivacunas César Vega en un juicio por difamación e injurias contra el periodista Leandro Grille, que el legislador terminó perdiendo. Fue luego de los comentarios de Grille sobre la conferencia de prensa convocada por Vega para pedir la suspensión de la vacunación. Mostró en esa instancia personas que supuestamente habían quedado imantadas luego de recibir vacunas anti-COVID. Y el diputado y líder del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, quien tiene una posición crítica con respecto a las vacunas, celebró la decisión del juez. Vega espera que la causa colabore a que la información en torno a la vacunación y a la composición de las vacunas sea cristalina. Celebramos lo que hizo este juez porque hay muchas cosas de las que él solicita, más allá de que son un montón y algunas son conocidas tal vez, pero necesitamos que se ratifique todo eso. También pregunta algunas cosas que es necesario que la población conozca, porque la llamada vacuna, como él dice, sigue siendo experimental. Hasta el año 2024 seguirá siendo experimental. Dentone hizo algo que nosotros estuvimos haciendo siempre en el Palacio Legislativo. Todos nuestros pedidos de informes van por lo mismo. El Ministerio de Salud Pública, algunos de los pedidos de informes no los ha contestado, que son relevantes, es decir, le preguntamos, por ejemplo, cambiamos la estrategia cuando le hacíamos pedido de informes con varios puntos,
nos contestaba todo mal, ridículo. El juez Recarey actúa de la manera que debe de actuar para salvaguardar, digamos, la salud del pueblo. Están aplicando algo que pide el juez el vial, nosotros también pedimos el análisis composicional del vial, pedimos que se formara una comisión investigadora científica en el Parlamento, porque todavía no tenemos el análisis composicional del vial. Es decir, te estás aplicando algo que no sabes lo que es. Y esto no es una vacuna como las anteriores que nos habíamos dado. ¿Dónde están los informes científicos? ¿Sabes cuántos casos hay? Menos de 300. Con menos de 300 casos, Pfizer decidió que era positivo vacunar a los niños. Bueno, y seguimos hablando de la vacuna anti-COVID porque el Ministerio de Salud Pública informó que a partir de hoy la vacunación contra COVID-19 desde los 12 años será sin agenda. A partir de hoy, justamente, las personas interesadas en recibir alguna dosis de la vacuna contra la COVID-19 deberán consultar el listado de vacunatorios en los que se estarán suministrando estas vacunas y que se encuentra disponible en la página web del Ministerio. Por su parte, la vacunación en niñas y niños de entre 5 y 11 años, que se mantiene y comenzó el 20 de junio, seguirá siendo sin agenda. El listado de vacunatorios que cuenta con la vacuna anti-COVID pediátrica también está disponible en la página del Ministerio de Salud Pública. Y seguimos en tema, porque como todos los lunes, por la tardecita, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer las últimas cifras, o las cifras de la semana anterior, cerrada el sábado. Esto va siempre de sábado a sábado con respecto a la pandemia en nuestro país. Esto, para ponerle fechas exactas, abarca el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de junio de 2022. Según los datos hay 4.622 casos nuevos con 28.749 test realizados. Hay 16 fallecidos, 3 menos que la semana pasada, y también bajó el índice de positividad a 16,1. Sí, me quedo con esto último que decías, Natalia. Ya hace unas cuantas semanas, no recuerdo exactamente cuántas, pero usando la memoria, que el nivel de positividad sigue muy por encima de aquel 5% que se manejó como umbral, digamos, sí, cuando empezó la pandemia, pero viene cayendo, ¿no? De más de 20 hace capaz que cerca de un mes. En este caso al 16,1%. También bajó la cantidad de casos activos en este momento. También. Así que por ahora viene bajando. Ahora cambiamos de tema, ¿te parece? Y nos metemos en la agenda de Montevideo. Exacto. La Intendencia de Montevideo investiga a un funcionario del Servicio de Contralor de Conductores. Sí, esto es por presuntas irregularidades con licencias de conducir. La situación fue denunciada por funcionarios de la repartición donde se expiden los permisos de conducir, que detectaron una maniobra de apariencia irregular en la que no se habría cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento de las licencias. Quiero hablar de los que percibieron una situación irregular y la denunciaron inmediatamente, que la verdad que me parece muy bien, que es lo que hay que hacer y que funcionaron todos los mecanismos, investigación de urgencia. Y bueno, yo no me voy a expedir sobre la persona que está en falta porque tiene que haber una investigación, que es lo que están dando. Pero lo que sí me parece muy bueno es los funcionarios públicos que al detectar cierta irregularidad la denunciaron inmediatamente con los mecanismos ajustados a derecho que hay en la administración pública. Tras la apertura de la investigación administrativa de urgencia, el Departamento de Movilidad elevó el expediente de la indagatoria a la División Asesoría Jurídica para que realice la investigación. Además, se realizó una denuncia penal. Volvemos a exteriores. Sí, porque está pronta Mariana Abreu. Adelante, Mariana. Compañeros, como dijimos, hay dos instancias aquí en la sede del Frente Amplio. Por un lado estaba reunida la mesa política del partido para analizar la primera impresión de este proyecto de ley de rendición de cuentas y por el otro hay un evento que tiene que ver con la gestión departamental. Estamos junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para que nos cuente qué estuvieron analizando sobre este proyecto de ley de rendición de cuentas. Bueno, lo primero que claramente el gobierno uruguayo en el año anterior ahorró 300 millones de dólares de su propia percepción de déficit que tenía que tener y que en esta rendición coloca 226 millones adicionales, es decir, que con el ahorro del año anterior se cubre la totalidad del gasto público incremental.
Lo segundo, claramente se deja a la Universidad de la República fuera. La inversión en educación es infinitamente menor a lo que ya se le quitó a educación. El gobierno actual firmó el libro blanco de UI21 que comprometía aproximadamente a colocar 500 millones de dólares, 550 millones de dólares durante su periodo de gobierno, y ya vemos que el incremento apenas supera los 70 millones este año. De forma tal que en principio es un proyecto muy austero de rendición de cuentas que no toma en cuenta las principales deficiencias que tiene la sociedad uruguaya. Por otro lado, se firmaron convenios colectivos, tanto con COFE como con CESEU, que no somos quienes para comentar, pero sí que suponen la recuperación del salario. Pero pensemos que la riqueza nacional va a haber mejorado 10%, y la totalidad de los trabajadores uruguayos, en el mejor de los casos, al finalizar el periodo de gobierno en el año 2025, va a ganar lo mismo que ganaba en 2019. Es decir, para los trabajadores uruguayos ha sido media década perdida. Pereira, ¿cómo van a hacer, o sea, qué énfasis van a tener los legisladores a la hora de, pedir la redistribución de algunos de estos gastos? No hay tanto margen, pero algunos montos se pueden redistribuir. No, margen hay. Lo que no hay es voluntad política. Si margen de aumento cuando se trata del ámbito legislativo, ya da la rendición de cuentas a eso. Bueno, lo que hay es una falta de sensibilidad política por parte del gobierno, que se podrá enojar mucho, poco o nada, nos podrá llamar deslealtad institucional, deshonestidad intelectual. No tenemos compromiso con la patria, pero lo cierto es que hay menos presupuesto para la educación, lo cierto es que se redujo el gasto en medicamentos, lo cierto es que hubo una reducción salarial de las maestras, de las profesoras, de las policías, lo cierto es que al final del periodo van a tener el mismo incremento salarial, de forma tal que nosotros dentro del Parlamento vamos a trabajar con la lógica de siempre, que es tratar de beneficiar a aquellos sectores que sentimos prioritarios. Entre otros, dejar la Universidad de la República fuera parece algo inexplicable en principio. Pereira, ¿cómo se contrapone esta percepción con las declaraciones de la coalición de gobierno que califican prácticamente de histórica esta rendición de cuentas, de una muy buena rendición de cuentas, una satisfacción o una percepción de que dentro de la coalición de que se va en buen camino y en respuesta al programa de gobierno de la coalición? Viven una realidad paralela, ¿no? Pero hace mucho tiempo que viven una realidad paralela. Para la percepción del gobierno hay menos gente en situación de calle. Para la percepción del gobierno bajó los datos de pobreza y de pobreza infantil. Y luego uno lee los resultados del INE y aumentó la pobreza infantil de 2019 para acá, aumentó la pobreza en general, hay 65.000 pobres más que en 2019. Pero ellos en la realidad paralela en los que viven les parece que esta rendición de cuentas es fantástica. Cuando la gente la empiece a desmenuzar, cuando se vea cada recurso hacia dónde va, vamos a ver que es una rendición que no atiende los problemas de la mayoría de los uruguayos y que además le mientan a los uruguayos. Porque decir que no hubo cambios impositivos al Uruguay, a los que pagamos con tarjeta, no nos descuentan 2 puntos del IVA, y eso supone un porcentaje importante, 30 millones de dólares de recaudación. Bien. Si modificaron la base de cálculo del Vamos a agradecer a nuestra compañera Mariana Abreu, que está allí en la Huella de Sereñi, en la sede del Frente Amplio. Estábamos escuchando al presidente de ese partido político justamente refiriéndose a la rendición de cuentas y seguimos en tema. Sí, es cierto, porque en este caso les vamos a hablar de la postura de la asociación Investiga UI, que está integrada por más de 1000 personas del mundo académico y que relativiza el incremento anunciado para ciencia, tecnología e innovación por parte del oficialismo y tiene algunas consideraciones más al respecto. Sí, considera preocupante la inversión para el rubro establecida en este proyecto de rendición de cuentas. Investiga UI toma en cuenta solo 4 millones de dólares de los 26 anunciados como incremento por el gobierno para 2023. Bueno, lo analizamos con mucha preocupación porque si uno empieza a desgranar estos 26 millones de dólares que supuestamente fueron anunciados por parte del Poder Ejecutivo y fue manejado en diferentes medios de prensa, no es así. Esos 26 millones de dólares, para llegar a ese monto, hay 4 millones de dólares para la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, unos 10 millones de dólares para un fondo de innovación, pero que a diferencia de todas las instancias anteriores va a estar administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no sabemos bajo qué criterios de selección de proyectos, y finalmente se completan esos 26 con 12 millones para la creación de una Agencia Nacional Audiovisual, que nos parece
perfecto que se esté promoviendo la cultura, pero que no es destino de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es otra línea y ni siquiera son fondos frescos, digamos, son fondos que en realidad es la reconversión del anterior ICAO del Instituto del Cine. Con lo cual, en concreto estamos hablando solamente de 4 millones o un poco más para la CTI, que está muy lejos de la aspiración que teníamos para ir tendiendo a ese 1% que fue el compromiso de los candidatos presidenciales en el 2014. Lo que nos preocupa es que esta señal que envía el Poder Ejecutivo era diferente a lo que uno hubiera esperado. Actualmente se destina alrededor de un 0,4% del Producto Bruto Interno para ciencia y tecnología e innovación, y lo asignado en el proyecto de ley implica un 0,02 adicional. Y los consejeros de la ANEP, en representación de los docentes Julián Mazzoni y Daisy Iglesias, consideran que el presupuesto para la educación dispuesto en esta rendición de cuentas está lejos del reclamo histórico del 6%, aunque tiene algún incremento. Recordemos que ANEP solicitó 47 millones de dólares pensando justamente en el presupuesto. De momento se le han asignado 30 millones y hay quienes entienden que en la negociación parlamentaria, a través de las reasignaciones, eso podría aumentar en parte. Por otra parte, Iglesias explicó que el acuerdo salarial no propone un aumento, sino una recuperación del salario que ronda los 95 millones de dólares. Se logran incrementos importantes respecto a lo que teníamos anteriormente, aunque siempre hemos señalado como constante histórica un reclamo del 6% del PBI para la educación pública, del cual estamos bastante lejos. Lo primero que tiene que quedar claro es que no hay aumento salarial, hay recuperación de lo perdido. Para lo que está aquí pedido para transformación educativa, yo te diría que hay alguna equivalencia con lo que pide el Ejecutivo. Porque como todos estos 49 millones no son para transformación educativa, entonces habría que sumar los dos más específicos para ver si con los 30 que se dan, como tú dices, alcanza. La transformación educativa aquí se lleva no los 49 millones, porque acá está también el pago de el pasaje de 30 a 40 horas de 800 auxiliares, están las becas de la ANI, están concursos para pasaje de grado en secundaria, están aspectos de infraestructura. La transformación educativa aparece en los centros Espínola y en cursos de formación. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, también fue consultada a propósito de esta discusión presupuestal, en particular con respecto al presupuesto de la Universidad de la República, que en la rendición de cuentas, según las características del proyecto de ley, no se prevé tenga aumento. Y plantea la eliminación progresiva del adicional del Fondo de Solidaridad. Esa universidad que está acá, en este barrio, y que está con la intendencia en todos los barrios, a veces haciendo análisis teóricos recontra profundos que nos sirven después para hacer estas cosas concretas, a esa universidad no hay que quitarle ni un milímetro de fondos. La universidad que se pudo instalar en el interior, la universidad que ha generado todos los científicos que tanto han hecho por nuestro país. Cuando la pandemia, yo creo que ahí todos los uruguayos, no importa la condición, no importa el lugar donde vivan, nos dimos cuenta de la importancia de la ciencia. Todos esos científicos se formaron en la Universidad de la República. Así que hasta para las cosas más difíciles, que nos parecen difíciles o que nos parecen sencillas, es la universidad. Ni un milímetro menos de fondos para la universidad. Bueno, y sobre este tema también se pronunció hoy en Ciudad Viva el diputado herrerista Sebastián Andújar, quien descartó que haya incrementos por encima de los 226 millones de dólares. Sí, de todos modos dijo que incluso a nivel de la coalición de gobierno hay voluntad para justamente redistribuir el gasto con las partidas ya asignadas o con los montos ya manejados. Vamos a tener una discusión, sin duda. Vamos a tratar de redistribuir algunos recursos. Es como todo, no estamos en todos de acuerdo. Dentro mismo de la coalición tenemos algunas diferencias, pero las diferencias que existen en este análisis o en estos proyectos de ley son diferencias para ser mejores. No es costumbre de este gobierno ni de los últimos gobiernos anteriores mandar un mensaje complementario con un incremento.
Yo creo que lo que tenemos que focalizar ahí es, primero es en la redistribución para atender las cosas más urgentes, o si es que entendemos los legisladores que algunas son de corto plazo y otras pueden ser de mediano plazo. Y ahí trabajamos mucho nosotros, conociendo el presupuesto, ver qué podemos redistribuir. Andújar se refirió además a las críticas de la UDELAR por la falta de presupuesto y la eliminación progresiva del pago del adicional al Fondo de Solidaridad. Según Andújar, el objetivo es que la UDELAR no pierda recursos. Tenemos que ser juntos con los contribuyentes, porque siempre se les dijo que era transitorio, y esto viene desde el año 2002, desde la crisis, y el transitorio ha durado 20 años. También tenemos que ser justos con la UDELAR, que adapta su presupuesto a ese ingreso. No es un ingreso menor, es un ingreso de 13 millones, casi 14 millones de dólares por año. No creo que prospere de esta forma, mismo dentro de la coalición. Lo que pretendemos es financiar a la UDELAR para que la UDELAR no pierda recursos si es que se quita el impuesto del Fondo de Solidaridad. El Partido Independiente, que también integra la coalición gobernante, valoró positivamente el proyecto de ley de rendición de cuentas, pero reclamó más inversión en ciencia y tecnología. Así lo dijo hoy a MBD Noticias el diputado Iván Posada, quien agregó que su partido considera oportuno también cumplir con el reclamo del Poder Judicial. Nosotros creemos que necesariamente habrá que contemplar mayormente el gasto destinado a ciencia y tecnología. En ese sentido es un planteo que pensamos rectificar a nivel de la coalición de gobierno, y habrá que ver también cómo completamos los últimos pasos de algo que consideramos fundamental y que ha tenido poca trascendencia en el curso de la ley de presupuesto y las rendiciones de cuentas posteriores, como es el dar cumplimiento al tema del Poder Judicial, al reclamo del Poder Judicial en cuanto a la equiparación con los ministros de Estado, aspecto que había generado un gran conflicto en los periodos anteriores y que no había sido resuelto en las anteriores administraciones, que desde ese punto de vista se encaró una solución que se ha venido cumpliendo y que queda el último tramo, que comprende fundamentalmente a los magistrados. Bueno, salimos de estudios nuevamente. Y está esperando Natalia de Brun. Natalia, adelante. Esta ronda de debate acerca de lo que es el futuro en el marco de los 20 años que se cumplen este año, justamente los 20 años de creada de la ley que regulariza el trabajo de las trabajadoras sexuales. Y bueno, en ese sentido hablar un poco de lo que falta, de las cosas que hacen falta cambiar para la ley, para mejorar. Hubo testimonios de trabajadoras sexuales del interior con los problemas que tienen, principalmente de aquellas que están en la frontera. Una de las cosas que se repite, es parte además también de lo que ellas piden, es salir de esa persona que les regula su trabajo, ¿no? Lo que se conoce como el hombre que le va consiguiendo el trabajo y ellas deben pagarle una comisión por ello. En este momento es también incorporar en la mesa quienes están presentes, quienes están haciendo uso de la palabra, es María Rivera, que es docente de Ciencias Sociales, hablando un poco también la cuestión del alcohol, que también es algo súper discutible en realidad, porque el proyecto de ley dice que no se puede vender alcohol en los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual. Laura Cafaro, que es trabajadora social y diputada suplente del es un tema como complejo porque también muchas Emilia, veces María Emilia, que es diputada suplente del Frente Amplio por el departamento de Río Negro. También está allí en la mesa Claudia Gutiérrez, que es la presidenta de otras. Bueno, vamos a escuchar entonces a María Rivera, que es docente del trabajo sexual. Podía explicar que muchos clientes, es como complejo, pero que muchos clientes no asistieran a los lugares, siendo que el alcohol era uno de los atractivos de esos espacios. Entonces, no, ahí va, por eso digo que es complejo, porque lo importante de la ley es que la ley no defienda al cliente, sino a la trabajadora sexual. Algo que conversábamos la vez pasada, que capaz con un cambio de opinión, y charlémoslo, era que tal vez que sí se pudiera vender a los clientes y no obligar a la trabajadora, o sea, de ninguna manera que la trabajadora sexual fuera obligada o tuviera que tomar alcohol, que eso es un gran problema actual, que las trabajadoras sexuales tienen que tomar alcohol en su lugar de trabajo, están obligadas, actualmente están obligadas. Entonces, súper importante, eso es como el eje, que las trabajadoras, o sea, es obviamente cualquier persona que piensa sabe que nadie puede estar obligado a tomar alcohol para ejercer su trabajo. Pero ahí pensamos, bueno, en esto de que tal vez que sí el cliente
siempre con el eje de que a lo que se busca proteger es a las trabajadoras. Nos quedamos con estas opiniones justamente o con esta, digamos, explicación de una de las problemáticas que hace al trabajo sexual que realizaba, según nos decía Natalia de Brun, una profesional que está justamente trabajando en conjunto con el sindicato. Exacto, y pasamos a otro tema. Sí, cambiamos de tema, nos metemos en la intervención del Club Social y Deportivo Villa Española porque Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, anunció que actuará esa organización de oficio pidiéndole al Ministerio de Educación y Cultura los argumentos por los cuales decidió intervenir el club. Faropa aclara que no se trata de prejuzgar, pero ha habido versiones encontradas y entiende que es necesario conocer la decisión a cabalidad, mucho más en medio de las situaciones de violencia que se están denunciando. También se ha planteado en los medios de comunicación que la intervención obedecía, entre otras cosas, a que jugadores del Club Villa Española habían, por ejemplo, firmado en el referéndum contra la ley de urgente consideración. Es decir, hay una serie de temas que no están claros y desde el punto de vista del Consejo Directivo de la institución es necesario para la salud del buen funcionamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho que el Ministerio de Educación y Cultura realice de una manera muy clara que el Ministerio de Educación y Cultura aclare, para ser más concreto, en términos que sean entendibles, comprensibles por toda la ciudadanía, cuáles fueron los motivos para realizar esta intervención. Es importante, entonces, desde el punto de vista de la competencia que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, definir claramente este tema, porque como se ha visto con el correr de los días, aquellos polvos trajeron estos lodos y la situación se ha ido complicando. Bueno, y otro asunto, en convenio con Facultad de Odontología de la Universidad de la República y el municipio G, la Intendencia de Montevideo inauguró una policlínica móvil dentro del Plan ABC. Y recorrerá esa policlínica móvil los barrios brindando atención odontológica. Empezamos ahora de mañana y ya está la agenda cubierta para esta semana y la que viene. La gente se puede seguir agendando acá, pueden seguir viniendo aunque esté la agenda cubierta. Bueno, se va a hacer este relevamiento, se van a atender las urgencias odontológicas. ¿Y por qué es importante el relevamiento y la atención súper primaria de las urgencias? Porque esto es un acuerdo que tenemos con la Universidad de la República, con Facultad de Odontología, en la cual después de 2 meses ya vienen docentes de facultad con estudiantes de odontología. Entonces es muy importante que en estos 2 meses acumulemos relevamiento para que cuando vengan planificados. Hasta el próximo jueves 7 el Policlínico atenderá en el Salón Creciendo Contigo del complejo Bardisol. A partir del próximo lunes 11 se traslada a la ribera del arroyo Miguelete y el lunes 25 en Torre 8, Los Troncos, entre Esperanza y Costanera Pantanoso. La idea es cubrir todo lo que sea necesario, pero tenemos que empezar por un lugar, tenemos que hacerlo bien y esto no es corriendo con un móvil de un lado para el otro, es asentándonos en este lugar que lo necesita, estamos en una zona vulnerable. Agradezco profundamente a este club, ¿verdad?, del Bardisol, que tiene un equipo de 7 mujeres que le ponen el hombro y que aguantan este merendero que es tan importante, que nos cede el espacio y bueno, y que juntos estamos trabajando para eso, ¿no? Para darle una mano a las mamás y a las niñas y a los niños de nuestra querida Montevideo. La atención odontológica de las policlínicas o en las policlínicas empezó en 1998 cuando se hizo un convenio entre la Intendencia y la Universidad de la República. Hoy ya son 23 las policlínicas departamentales que tienen atención odontológica. La facultad contábamos con estos móviles que son justamente camionetas equipadas adentro con una unidad odontológica para hacer cualquier tipo de atención, bueno, casi cualquier tipo de prestación. Hay determinadas prestaciones de alta complejidad que generalmente estamos refiriendo a policlínicos o a la facultad misma, pero esto te permite en territorio atender a las personas y en la facultad, dentro de este convenio que ya tenía con la Intendencia, nos sumamos a esta movida de venir con los móviles a los diferentes barrios.
La Comisión de Vecinos Creciendo Contigo del Complejo Verdisol gestiona un merendero y olla popular que atiende más de 80 personas diariamente. El móvil odontológico atenderá allí a los usuarios y usuarias de ACE. Funciona de lunes a viernes, se le da comida a los chiquilines, merienda y desayuno, y los domingos hacemos cine, que nos traen el proyector, lo del municipio G. ¿Y los vecinos se prenden a la película? Sí, los chiquilines vienen todos los domingos y preguntan. ¿Y ahora con esto de que venga el policlínico odontológico? Re bien. Bien porque necesitábamos esto, porque hay una policlínica y un médico de familia, pero no hay todo lo que vino hoy. Bueno, y otro tema, el diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional, que estuvo en Ciudad Viva, lo veíamos recién, dijo que en su vida privada tiene un vínculo con un medio de comunicación. Es uno de los propietarios del cable de Canelones. Por este motivo y en atención a lo dispuesto por la Constitución de la República, anunció también en Ciudad Viva que se va a abstener al momento de que se derogue buena parte de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Parlamento y se impulse una nueva Ley de Medios que, por ejemplo, permitiría en adelante que las empresas que así lo dispongan o así lo quieran puedan brindar, empresas cableoperadoras puedan brindar servicios de Internet. No quiero profundizar, yo estoy comprendido en el artículo 104 de la reglamentación de la Cámara, en el literal M, porque en mi vida privada tengo vínculo a medios, pero muy específico porque esto tampoco es, no hay que sacarle el lazo a la pata. La ley de medios se deroga, es un compromiso de campaña de quienes integran la coalición. Toda la coalición no estuvo de acuerdo cuando se generó la ley de medios y votó en contra. Se intentó a través de una sustitución de ley, porque hay una ley en la cual se está trabajando en la Comisión de Industria. No han dado los tiempos, no se ha trabajado y no se ha obtenido el resultado esperado. Esta es otra forma de, si se entiende que la ley vigente no está bien, es derogarla y de ahí punto de partida hacer la ley nueva. Tú, bueno, tenés parte en una empresa de cable del interior, sí, ¿no? Más allá de que tú no vas o te vas a abstener. Me voy a abstener en toda la discusión de... ¿Serían también parte de las beneficiadas con que pueden prestar servicios de Internet, ¿no? Es una reivindicación comercial y empresarial que data de hace muchísimo tiempo. No es nada nuevo, no es de ahora. Creo que estos recursos fueron presentados hace muchísimos años. La justicia falló a favor de quienes presentaron. Hay una primera tandada, después hay otra tandada más. En este caso no formo parte de ninguna de las dos. Desde unas 40 organizaciones civiles se expresó preocupación por trascendidos vinculados a cuáles serían las posiciones de algunos sectores políticos, algunos partidos, con respecto a la nueva conformación o a la conformación del nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recuerdan que cuando la ley que creó esta institución de derechos humanos establece que son las organizaciones de la sociedad civil las que deben proponer los candidatos y el Parlamento elegir entre ellos. En general la gente se propone y las asociaciones civiles apoyan. La cuestión es que está planteado de otra manera, hacerlo de una manera totalmente política, por partidos políticos, por sectores, y nos parece que eso no corresponde para nada, no cumple con la ley, y bueno, vamos a tratar de defender lo que es que las asociaciones civiles, que la sociedad civil está representada en esa institución, que es justamente en su defensa. Es la única institución que tenemos las asociaciones civiles en defensa nuestra. Es decir, que puede de alguna manera controlar al Estado para poder tener todos los derechos en todos los rangos de la vida, en todas las posibilidades. Entonces nos parece importante salir a decir lo que nosotros queremos en este momento. Las organizaciones sociales se oponen a que haya un representante de Cabildo Abierto en la institución de derechos humanos. Nosotros consideramos que los representantes o gente que defiende lo que fue el golpe de Estado del 73 y toda la dictadura no puede estar sentado en la Institución Nacional de Derechos Humanos porque no defiende los derechos humanos.
Gisutel se declaró en conflicto ante lo que define como desmantelamiento de Antel. El sindicato va a ser, en este contexto, recibido por el directorio de Antel este miércoles y allí exigirá que los servicios técnicos y jurídicos del ente se expidan sobre la muy comentada reciente decisión de que por lo menos 5 empresas cable operadoras puedan vender Internet. Concretamente, el sindicato espera que jurídica y técnica de Antel se expidan con respecto a esta decisión del directorio, y esto se planteará ante las autoridades del ente en la reunión de este miércoles. La declaración de conflicto fue resuelta por el Congreso Nacional de Delegados de SUTEL, que entiende que las recientes medidas en materia de telecomunicaciones se dan en un contexto en el que Antel sigue siendo el objetivo de las multinacionales y privados, y que el gobierno alienta que se regale el patrimonio y deja en jaque el acceso universal a los servicios públicos. Desde el Sindicato Único de las Telecomunicaciones se agrega que la habilitación de licencias para empresas cable operadoras en el campo de los servicios de banda ancha implica entregar una de las líneas de negocios que compone 40% de las ganancias de Antel. Hablamos de comprometer un negocio que en la industria mundial no tiene fecha de vencimiento, sino que al contrario tiene proyección de crecimiento exponencial, concluye la declaración. Además, la plataforma reivindicativa del sindicato incluye demandas de presupuestaciones y regularización de tercerizaciones, entre otros puntos. En el plan de acción que acompaña el conflicto ya declarado, no se descartan movilizaciones futuras, por ejemplo durante agosto, y en paralelo, en cada departamento, las y los delegados sindicales le pedirán entrevistas a las autoridades locales de los distintos partidos políticos para hacer saber la opinión al respecto de estos temas. Apareció el cuerpo sin vida del trabajador marítimo Pablo Velázquez. Les contamos, Velázquez se desempeñaba como marinero de cubierta y estaba desaparecido desde el 18 de junio. Los abogados de la familia del trabajador anunciaron que realizarán la denuncia en fiscalía y aportarán toda la evidencia que tienen. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el SUTMA, ya había expresado su preocupación ante la desaparición del trabajador. Ahora se conoce esta noticia, la confirmación de su fallecimiento, la aparición del cuerpo, y en este sentido sigue decretado un paro para mañana de 9 a 13 a nivel nacional y otro de 24 horas en la empresa a la que justamente estaba vinculado el trabajador Pablo Velázquez. Bueno, ahora que apareció el cuerpo, lo primero es la contención a la familia, que está devastada, por supuesto. Era un padre que tenía 4 hijos, hermanas, madre. Y bueno, y después empezar a hacer la denuncia correspondiente en la Fiscalía, que es la encargada de investigar estos casos. Vamos a aportar toda la evidencia que tenemos y bueno, la empresa tendrá que dar sus explicaciones del caso y la Fiscalía en definitiva determinará si acá hubo algún tipo de algún delito y en definitiva actuar en consecuencia. Por lo que tengo entendido, la empresa demoró casi 5 o 6 días en empezar a revisar algo básico, que eran las cámaras del lugar, que ni bien se puso a revisarlas, se pudo constatar ahí el accidente de Pablo. Esa demora, la empresa la empezó a atribuir a distintas circunstancias que eran contradictorias entre sí, lo cual evidentemente, bueno, deja también mucho que desear por la parte humana también, ¿no? Bueno, y el Sindicato Único de Trabajadores de Mar y Afines tiene varios reclamos en este paro y movilización de mañana de 9 a 13 horas. Que además involucra a otros sindicatos vinculados de alguna manera a la actividad portuaria y se pone énfasis en la necesidad de que se cumplan los protocolos y las normativas vinculadas a la seguridad laboral. Lo que buscamos con el paro es eso, empezar a establecer una mesa de diálogo en donde realmente se escuche a los trabajadores y bueno, y se pueda tratar de prevenir y de que haya resultados ¿no? que sean visibles. Faltan inspecciones, muchas veces se da que los casos de las inspecciones del Ministerio de Trabajo en las embarcaciones no entienden o no conocen sobre qué es lo que tienen que ver y las irregularidades que hay arriba de las embarcaciones, o entienden que hay cosas que están bien cuando en realidad no lo están, porque no están acostumbrados a las inspecciones sobre los buques. Nosotros entendemos de que tiene que haber una inversión por parte de las empresas, que se tiene que dar los cursos necesarios a los trabajadores para que los trabajadores conozcan y sepan cuáles son los protocolos de prevención y cómo se tiene que dar en el caso de un accidente. Y bueno, hay empresas que no lo están cumpliendo y como resultado tenemos de que, bueno, lamentablemente muere un trabajador.
Bueno, y ahora sí vamos a hablar de estas consecuencias que dejó la pandemia. Algunas podemos sentirlas todos, creo. Sí, es cierto. Hay mucha cosa todavía en curso y se habla. Y a propósito del informe de Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta. Gracias, compañeros. Sí, en realidad los especialistas de la salud han investigado un montón sobre las consecuencias de la pandemia, en particular de algunas poblaciones y de la población en general. Se ha hablado mucho del efecto del COVID sobre los cuerpos, las infecciones respiratorias, pero también hay otros efectos que son bastante importantes a los que hay que atender, y sobre eso se basa el estudio Efectos del confinamiento, consecuencias de una nueva pandemia, del doctor Óscar Hincapié Reyes, que se basa en cómo los cambios de hábitos durante la pandemia impactaron en la salud, en diferentes ámbitos de la salud, y se enfoca principalmente en los adultos y adultas mayores. ¿En qué efecto se concentra? Bueno, se concentra en dos puntos principales. Tiene que ver en primera instancia con la inmunidad y en segunda instancia con la nutrición. Lo que señala este estudio es que se modificó la forma de vincularse con la alimentación. Sumado esto a otras actitudes que vamos a compartir más adelante, eso impactó en la inmunidad. Por ejemplo, este estudio señala que cerca de la mitad de las personas utilizan la comida como un premio, y que eso se vio aún más frecuentemente durante el confinamiento. Además que el 73% de las personas no cumplen la recomendación de salud de estar 150 minutos a la semana haciendo alguna actividad física. Esto obviamente tiene impactos en el vínculo con el sedentarismo de la población, y que el 37% de las personas admitieron que encontraron más difícil consumir alimentos sanos durante el confinamiento. Es decir, el combo malnutrición, sedentarismo, y además a esto se le suma también efectos vinculados con la salud mental, tienen impactos en la inmunidad, en cómo la gente se puede parar, o en particular esta población que son adultos y adultas mayores, frente a las enfermedades, pero también tienen vínculos con otras áreas que tienen que ver con cómo, por ejemplo, la quietud, el reposo y el confinamiento impactan sobre la masa muscular, y esto tiene varias consecuencias. Sobre las consecuencias y cómo este tipo de información se puede ver y se puede sentir también con los adultos y adultas mayores de nuestro país, porque este es un estudio regional, hablamos con la doctora Malena Barrios, que es médica de familia, es especialista en cuidados paliativos y es referente del programa Adulto Mayor del Hospital Británico. Cuando puedo hacerme una escapada a algún lugar del país, de semana, o de repente en una tarde, si en un departamento vecino, me arrimo por aquello de tener un panorama un poco más claro de la realidad que estamos viviendo. Agarrás a cualquier habitante, puede agarrar uno. Allí estábamos viendo otra información que vamos a compartir más adelante. Ahora sí, si les parece, vamos a compartir esta entrevista que realizamos hoy a la doctora Malena Barrios, como mencionábamos. Mayores, lo que queremos siempre es que se mantengan lo más independiente posible, y eso en realidad puede romperse ese equilibrio de ser independiente por muchas causas, y una de esas causas son las caídas, que muchas veces detrás de eso existe una pérdida de la masa muscular o de las fuerzas musculares. Y entonces lo que hemos visto que durante estos años de pandemia, los adultos mayores, que además eran la población de riesgo durante mucho tiempo y los queríamos tener muy cuidados, estuvieron mucho más tiempo quietos, con lo cual tenemos una población al día de hoy que está mucho más dependiente y con mucho más riesgo de caerse, de fracturarse, y obviamente con una masa muscular y una fuerza muscular disminuida en este momento. Lo que nosotros vemos día a día es que los adultos mayores, sobre todo los adultos mayores institucionalizados, aunque también muchos de ellos en su casa, es que se han movido muchísimo menos. Obviamente los vemos más delgados, con pérdida de la masa muscular, y muchos de ellos con el aumento de la dependencia, que es justamente lo que lleva a un verdadero problema, porque al tener más dependencia necesitamos mucho más gente que los cuide en las actividades incluso básicas de la vida diaria. Hay múltiples datos para compartir en función del informe que mencionaste, Julieta. ¿Cuáles destacás?
Bueno, vamos a compartir ahora en pantalla justamente algunos de los datos de este informe que mencionábamos al principio. El primero tiene que ver con el sedentarismo. Este informe señala que el 78% de la población se ha vuelto más sedentaria con el confinamiento. Además, 70% ha empeorado sus ámbitos nutricionales y 74% ha impactado en su salud mental, principalmente en lo que tiene que ver con la ansiedad, pero también con el estrés y algunas cuestiones vinculadas a cómo se comporta la gente durante un confinamiento que impactan directamente en esto que estaba mencionando recién Malena Barrios, la doctora Malena Barrios, que tiene que ver con cómo nos preparamos para tener un esqueleto fuerte y una masa muscular que sepa responder a las necesidades de la vida cotidiana. Esto es obviamente con ejercicio y en fin, va a compartirlo Malena más adelante. También vamos a compartir algunas cuestiones vinculadas a esto que mencionábamos recién, cómo se pierde masa muscular. Bueno, la masa muscular se empieza a perder en momentos de reposo, que no tiene que ver solamente con la internación, por ejemplo, o la internación en un hospital o la internación domiciliaria, sino momentos de no moverse, de no salir de la casa, y lo que señala este estudio es cómo evoluciona la pérdida de la masa muscular según los días que se tiene de inactividad. Y lo que dice es que a los 7 días de inactividad se pierde 6% de la masa muscular, a los 29 días se pierde 10% de la masa muscular, 60 días de quietud, de reposo, de no hacer ningún tipo de ejercicio físico, se pierde 13% y 90 días cerca de 18%. Así que si les parece, vamos a compartir ahora un último fragmento de la entrevista con la doctora Malena Barrios, explicando cuáles son las herramientas que tiene la salud para atacar los problemas vinculados a la pérdida de masa muscular y también para trabajar con el refuerzo de la salud vinculado al ejercicio físico y a la buena nutrición. En pro de trabajar a la dependencia, una de las cosas más importantes es la actividad física. Y no nos tenemos que olvidar que para la actividad física en realidad necesitamos tener un esqueleto, tanto en hueso como en músculo, sano y fuerte. Entonces, obviamente que es importante la nutrición adecuada, pero también es importante realizar un ejercicio físico en forma diaria. Sabemos que un adulto mayor que se queda quieto, en reposo, por alguna enfermedad corta, al segundo o tercer día que ya no se mueve, empieza a perder masa muscular, con lo cual, obviamente, eso enseguida le genera un retroceso en su estado físico. Obviamente que lo que siempre queremos es que se mantengan los más independientes posible. Entonces tratamos de que los estimulen a caminar, a hacer caminatas adentro de las casas, a hacer caminata en el residencial, si están en un residencial, caminar alrededor del jardín, si se puede, por la vereda, con una ayuda, y obviamente también apoyarnos en la nutrición, que es extremadamente importante para recibir aquellos nutrientes que realmente sirven para que tengamos y formemos y continuemos desarrollando la masa muscular que sostiene todo nuestro esqueleto, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto. Investigadores advierten sobre los impactos de la exploración y eventual explotación de petróleo en la biota marina. Sí, señalan que hay una contradicción entre esa actividad y los compromisos asumidos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La semana pasada, ANCAP anunció que se realizará un pozo para explorar petróleo y gas en el mar, así como la adjudicación de nuevos bloques marítimos. Son como, en ese sentido, como dos aspectos contrapuestos. O sea, la quema de combustibles fósiles no sería algo que está ayudando al control de la crisis climática. Entonces, por ese lado, está como esa ambivalencia en políticas públicas que, por un lado, apuntan a la reducción de emisiones y por el otro lado están fomentando la extracción de nuevas reservas de combustibles fósiles. El biólogo Álvar Carranza se suma a las voces académicas que señalan las consecuencias para el ambiente y la biodiversidad marina, compuesta por aves acuáticas, cetáceos, cientos de especies de peces, tortugas, corales, esponjas, almejas, entre otros. Señaló que accidentes como derrames son los riesgos de daño más importantes en caso de que se exploten los energéticos. Puede generar desde resuspensión de sedimentos, turbidez del agua, molestias locales, y una cosa es esa operación arriba de un fondo arenoso homogéneo y otras arriba de un arrecife de coral, que hay un como impacto sobre la fauna que está en la columna de agua y otro efecto diferente sobre la fauna que está en el fondo que no se puede mover. Entonces, una operación sostenida de algo que retiran los fluidos y eventualmente resuspender los sedimentos, eventualmente puede afectar durante mucho tiempo a comunidades
específica del fondo marino. Quizá el principal riesgo de eso son los accidentes. Los accidentes ocurren, le pasa a Shell, le pasa a tal, está en porcentaje bajo, pero siempre hay una posibilidad no nula de accidente. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional. Silvina Batakis es desde esta tarde la nueva ministra de Economía de la República Argentina, tras haber jurado precisamente en su cargo, luego de un fin de semana muy agitado con la renuncia del ministro Martín Guzmán y las incertidumbres que ya impactaron en los mercados argentinos. De todas maneras, va a enfrentar un escenario de alta volatilidad en materia económica, ni que hablar en materia política, donde las divisiones parecen no terminar en el gobierno argentino, aunque adelantó que va a seguir los mismos lineamientos que su antecesor. En una ceremonia en la sede del Ejecutivo encabezada por el presidente Alberto Fernández, Silvina Batakis prestó juramento y asumió un cargo con grandes desafíos para la economía argentina, asediada por múltiples desequilibrios en materia fiscal, monetaria y cambiaria, y tensiones políticas que alimentan la incertidumbre en los mercados y en el empresariado. Batakis, una economista de perfil heterodoxo, se desempeñaba hasta ahora como secretaria de provincias del Ministerio del Interior y entre 2011 y 2015 fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y de mayor peso productivo de la República Argentina. Y los mercados acusaron este lunes el impacto del cambio de mando en el Ministerio de Economía, con una súbita escalada en las diversas cotizaciones del dólar estadounidense, un derrumbe en los bonos soberanos y bajas generalizadas de las acciones, ya que desde hace semanas muestran un comportamiento tenso, en particular en las alicaídas cotizaciones de los bonos en moneda local y también en la plaza cambiaria, donde la semana pasada el precio del dólar ya había llegado a niveles récord ante las nuevas restricciones al acceso a divisas dictadas por el Banco Central. Batakis aún no definió su equipo de colaboradores ni dio definiciones públicas sobre las medidas que piensa adoptar, pero algunos referentes del gobierno y el Banco Central, a través de un breve comunicado, ratificaron el rumbo económico acordado en marzo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas que venía aplicando el exministro Martín Guzmán. La Convención Constituyente de Chile entregó al presidente Gabriel Boric el texto final de la nueva Constitución chilena que será plebiscitada en el mes de septiembre. El presidente chileno dijo que es importante que esta nueva Constitución, cuando se vaya a votar, no sea un plebiscito contra el gobierno, que los chilenos analicen y evalúen en profundidad esto que puede ser un cambio histórico. Sin embargo, la oposición chilena ha dicho que precisamente este es un desastre institucional, algo que seguramente va a impactar porque hasta ahora los números no dan bien, por lo menos en la intención de voto de la nueva Constitución. Durante la ceremonia, la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, señaló que fue un año de intenso y riguroso trabajo desarrollado por un órgano elegido democráticamente, valorando la conformación paritaria con una representación y una diversidad pocas veces vista en la historia chilena, que busca, según dijo, reducir las desigualdades, en particular a grupos históricamente excluidos, tales como las personas mayores, los discapacitados, niñas, niños, adolescentes y los pueblos y naciones indígenas. El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo al recibir el texto que el proyecto de constitución y el plebiscito no es ni debe ser un juicio al gobierno, sino que es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas, e hizo un llamado a debatir con esa altura de mira, pensando que se está construyendo sobre hombros de gigantes porque la historia no parte de cero. Boric enfatizó que será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino y pidió que el carácter del debate de aquí en adelante sea respetuoso de la opinión de todos. Por su parte, la formación más grande de la oposición, la coalición Vamos por Chile, aseguró que el proceso constitucional es uno de los grandes fracasos de la historia del país y que el trabajo de la convención estuvo marcado por un ánimo completamente refundacional y revanchista que fue secuestrado por una mayoría circunstancial en referencia a la izquierda que, según dijo, abusó permanentemente de su poder. El borrador de la nueva Constitución será sometido a votación el 4 de septiembre y cuenta con 388 artículos que tratan sobre los derechos fundamentales, el sistema político, el medio ambiente y el territorio, pero que según las encuestas no contará con los votos necesarios para ser aprobada. En Brasil las encuestas parecen estar de moda y precisamente por estas horas hay encuestas de todo tipo. Por lo menos una de ellas que publicó el diario O Globo dice que la desconfianza de los brasileños hacia los militares ha crecido en 8 puntos desde que Jair Bolsonaro está en el gobierno. Estos y otros datos fueron arrojados precisamente en este estudio que se llama La cara de la democracia y que muestra lo que piensan los brasileños por estos días.
La desconfianza de los brasileños hacia las Fuerzas Armadas creció 8 puntos en los últimos 4 años, según la encuesta La Cara de la Democracia realizada por el Instituto para la Democracia y Democratización de la Comunicación, publicada este lunes por el diario O Globo. Según la medición, hace 4 años el 21% de los encuestados decía no confiar en los militares y actualmente la desconfianza alcanza el 29%. Los que confiaban mucho en las Fuerzas Armadas en 2018 eran el 34% y ahora son el 25%. El 70% de los consultados, sin embargo, demuestra algún grado de confianza en la fuerza militar. La desconfianza en las Fuerzas Armadas es mayor en los grupos en los que tradicionalmente el presidente Jair Bolsonaro es peor evaluado. El 34% de las mujeres consultadas no confía en los militares, mientras que entre los hombres el porcentaje es de 25%. El 33% de los encuestados que dijeron tener un ingreso familiar de hasta 2 salarios mínimos desconfía de las Fuerzas Armadas, mientras que entre las personas con ingresos superiores a 5 salarios el porcentaje baja al 24%. La medición se desarrolló entre el 4 y el 16 de junio. Fueron consultadas 2.538 personas en 201 municipios de todas las regiones del país. El margen de error total es de 1,9 puntos porcentuales. La región del Donbass en Ucrania está a punto de caer totalmente en manos rusas. Recordemos que esta región la constituyen 2 provincias hoy devenidas en repúblicas separatistas prorrusas, Donetsk y Lugansk. Precisamente Lugansk está bajo control ruso a partir de la caída de Lisiyansk, la ciudad más importante que quedaba en poder de los ucranianos. Ahora los rusos van a ir por Sloviansk y Kramatorsk, 2 ciudades importantes de Donetsk, con lo cual tendrían ya toda la región del Donbass bajo su poder. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este lunes a sus fuerzas continuar su ofensiva en el este de Ucrania tras conquistar toda la región de Lugansk y que deben llevar a cabo sus misiones según los planes previamente aprobados durante una reunión con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Putin felicitó a sus militares y a las milicias por la liberación de dicha región oriental ucraniana que Moscú reconoce como Estado independiente y dijo que espera los mismos éxitos en otros frentes. El ejército ucraniano confirmó su retirada de Lisiyansk y sostuvo a través de un comunicado que la decisión se tomó para preservar las vidas de los defensores ucranianos, dadas las condiciones de superioridad múltiple de las tropas rusas en artillería, fuerza aérea, lanzadores de misiles, municiones y personal, y que continuar la defensa de la ciudad hubiera tenido consecuencias fatales, pero que la lucha continúa contra Rusia e insistió ante Occidente la necesidad de recibir más armas. Tras semanas de combates, la conquista de Lisiyansk, que antes de la guerra tenía 95.000 habitantes, permite a las tropas rusas avanzar hacia otras importantes ciudades como Sloviansk o Kramatorsk, más al oeste en la provincia de Donetsk, asegurándose prácticamente el control de la región del Donbass, parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde el año 2014. Si no fuera tan dramático, estaríamos acostumbrados ya a dar estas noticias. De hecho, lo estamos. Hablamos de un nuevo tiroteo en los Estados Unidos, esta vez en Highland Park, un suburbio al norte de Chicago, en el estado de Illinois, donde un tirador solitario abatió a 6 personas y dejó heridas a 24. Por ahora son 6 los muertos. Al hombre lo están buscando. Es un joven de entre 18 y 20 años que aparentemente atacó desde una azotea cuando se desarrollaba el tradicional desfile del 4 de julio en esta localidad. Los hechos ocurrieron en el suburbio de Highland Park en Chicago, Illinois, cuando un tirador abrió fuego en medio de los festejos del 4 de julio, dejando hasta el momento 6 personas muertas y 24 heridos de distinta entidad. Se cree que el atacante disparó desde una azotea donde fue recuperado un rifle de asalto y la policía sostuvo que se encuentra a la búsqueda del presunto tirador, por lo que pidió ayuda a la población para dar con el paradero de un hombre blanco de unos 18 a 20 años que, según testigos, habría disparado unas 20 veces sobre la multitud. Christopher Covelli, portavoz policial del condado Lake, donde se encuentra el suburbio, dijo en conferencia de prensa que las autoridades creen que solo hubo un tirador y advirtió que aún debe considerarse armado y peligroso, por lo que considera que el incidente aún está en curso y pide a la población que busque refugio, al tiempo que se suspendieron todos los desfiles que estaban previstos en otras zonas cercanas. Este nuevo episodio de violencia se produce en un contexto convulso en el país, en el que el debate sobre el libre porte de armas ha estado en el centro de la escena política y los medios de comunicación en las últimas semanas, luego que a fines de mayo un tirador matara a 19 estudiantes y 2 maestros en un centro educativo en Uvalde, Texas, y que otro joven asesinara a 10 personas en un centro comercial en Buffalo, en el estado de Nueva York.
Bueno, terminamos el primer bloque y vamos a una pausa. Y en breve, más información. Seguimos adelante haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Empezamos por Canelones porque el intendente de ese departamento, Yamandu Orsi, encaró en las últimas horas una serie de reuniones políticas. En Melo con políticos, vecinos y comerciantes de Cerro Largo. Cuando puedo hacerme una escapada a algún lugar del país, de semana, o de repente en una tarde, si en un departamento vecino, me arrimo por aquello de tener un panorama un poco más claro de la realidad que estamos viviendo. Agarrás a cualquier habitante, puede agarrar uno de Melo, otro de Paysandú, y otro de Montevideo, otro de Canelones, otro de Maldonado, y de repente tenés las mismas vicisitudes. Tenés gente pobre, rica, tenés de todo en todos lados, ¿no? Ahora, cuando uno mira la globalidad, ¿de dónde surge o de dónde se puede generar la riqueza? ¿O dónde vos generás un desarrollo país? Lo generás en la medida que cada uno de las regiones, y eso es interesante, ir pensando en región, porque acá estamos partidos en 19 pedazos que al final solitos no valemos nada. Pero una visión más regional, donde vos decís, bueno, acá la clave es el desarrollo forestal, y por ese desarrollo forestal lo que hay que hacer es desarrollar una infraestructura acorde con eso, y eso implica que tú tienes que sacar la producción y En esta otra zona tenés que tener política de frontera, porque eso es bien distinto al resto y nunca le encontramos la vuelta. Entonces, yo quiero sacar eso de que es culpa de tal o cual región. Es culpa de una visión nuestra medio perezosa. Bueno, el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini, presentó denuncia ante Fiscalía por amenazas que habría recibido de un edil blanco en 33. Sí, la cuenta oficial del Frente Amplio publicó ayer una declaración de su bancada de la Cámara de Representantes expresando la más profunda preocupación ante el hecho ocurrido en la mañana del sábado en la Junta Departamental de Maldonado, en el departamento de Maldonado. La nota señala, en ocasión de llevarse a cabo la mesa permanente del Congreso de Ediles, el diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, Eduardo Antonini, fue abordado y amenazado por el edil del Partido Nacional por el departamento de 33, Matías Silvera Ortiz. Estamos bien cerca de las vacaciones de invierno, de hecho ya hay algunos sectores de la educación, muy pocos que han detenido su actividad, pero todavía el grueso está a la espera y en ese sentido se vuelve importante saber qué pasa en la Terminal Tres Cruces. A propósito, espera unos 13.000 servicios, se espera que allí se den justamente o se concentren en estas vacaciones de invierno que, como decíamos, comenzó ya para algunos sectores de la educación, para la educación considerando, secundaria, claro, fundamentalmente allí, considerando los días ya cumplidos en este fin de semana. Así que la cuenta hacia esos 13.000 servicios ya empezó. De todos modos, según informó Telemundo, esa cifra sería más de 23% inferior a la demanda que hubo en el año 2019, o sea, en las últimas vacaciones de julio, antes de la emergencia sanitaria. Cabe recordar que en Uruguay las vacaciones se iniciaron para secundaria, como decíamos al comienzo, y para instituciones privadas, mientras que primaria a nivel público sigue cursando clases hasta el próximo viernes y recién estará de vacaciones el lunes, o sea, dentro de una semana, el lunes que viene. Bueno, hay algunas novedades a raíz de la cantidad de aportes recibidos y consultas por la posibilidad de seguir participando en este nuevo ingreso de la Intendencia de Montevideo. Claro, justamente esa acumulación hizo que se amplíe hasta el 15 de agosto. Es una decisión tomada, la recepción de ideas para un nuevo ingreso que pagarán las empresas grandes generadoras de residuos. La creación de este pago está contemplada en el Plan 5 de Gestión Ambiental elaborado luego de que la Junta Departamental no aprobara el préstamo del BID para saneamiento y ambiente. La cifra a pagar se calculará a partir de una declaración jurada de la empresa sobre los materiales que ingresa al mercado montevideano y los que recupera. Otro elemento que se tendrá en cuenta son los costos que implican para la comuna el manejo de estos residuos. Se prevé un nivel mínimo de toneladas por debajo del cual no se pagará con el objetivo de no afectar a las pymes.
Desde la Intendencia se destaca que el concepto detrás de esta idea es que el costo de la gestión de los residuos no caiga totalmente sobre el conjunto de la población, como sucede en la actualidad, y que los generadores de materiales contribuyan proporcionalmente a financiarlo. En el portal montevideo.gov.uy está disponible el formulario para participar. Antes del cierre, ampliamos el tema de la jornada, la cuestión del recurso presentado contra la vacunación infantil. Ocurre que MBD Noticias accedió al documento completo de la acción de amparo presentada ante la justicia por las vacunas contra la COVID-19 a menores de 12 años y los contratos con Pfizer, que deberán responder este miércoles el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y el laboratorio con sede en Estados Unidos. Maximiliano de Tonte, en calidad de abogado y ciudadano, presentó esta acción alegando que el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es ilegal y peligroso. Por tanto, insta a detener la vacunación a esta población hasta que se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias y se cumpla con los requisitos legales que entiende se han incumplido. El documento apunta que el gobierno violó los principios del derecho precautorio y lleva adelante un experimento tomando a las y los niños como ratones de laboratorio. Reclama se conozca el contrato de adquisición de las vacunas y el oligopolio farmacéutico que se le ha negado acceso a la población, ya que asegura hay trascendidos que contiene cláusulas de indemnidad e impunidad ante posibles efectos adversos. Tentone cita que mediante la sentencia del juez norteamericano Mark Pittman, que obligó a la Administración de Alimentos y Medicamentos a que desclasificara y diera a conocer los documentos de Pfizer referidos a las vacunas contra la COVID-19, se tuvo conocimiento de que pueden provocar más de 1.291 efectos adversos. Otro de los motivos de la acción de amparo es que el Ministerio de Salud Pública hasta el momento se ha negado a dar las cifras de muertos por causa de la vacuna contra COVID-19, por lo que se intima al Poder Ejecutivo a que aporte estos datos desde el comienzo de la vacunación y el mes de junio de 2022. Ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad con la mira puesta en el puerto de Montevideo. Edison González Lapeire será el entrevistado. Sí, fue presidente de la Administración Nacional de Puertos en gobiernos del Partido Colorado y ha estado presente desde su visión en esta discusión desde hace más de un año largo. ¿Nos metemos en el repaso del pronóstico del tiempo? Exacto. Vamos a ver cómo se va a presentar el tiempo en las próximas jornadas. Por ejemplo, mañana, martes 5 de julio, una mínima de 8 grados y una máxima de 15 y hay un sol que aparece. Sí, es cierto, son días fríos, son días con humedad. Ese piso en el centro de Montevideo, en la explanada de la Intendencia, con el reflejo de las luces, lo deja bien claro, ¿no? 6 de julio será pasado mañana, día miércoles, mínima para Montevideo 7 grados, máxima 16, cielo cubierto. Pero vuelve a salir el sol, porque siempre vuelve a salir el sol. Qué lindo. El 7 de julio con una mínima de 8 grados y una máxima de 14. Y con ese mensaje de optimismo y esperanza nos fuimos. Podría decir que aunque usted no lo vea, el sol siempre está. Aunque usted no lo vea. Buen nombre para programa. Que nos vean mañana, que nos vean. Bueno, nos reencontramos mañana a las 19 horas. Chau, que pasen bien. Trabajadores y trabajadoras de Antel se declaran en conflicto contra todas las iniciativas de desmantelamiento de la empresa estatal de telecomunicaciones. Médicos y médicas estiman que la pandemia volvió más sedentarios a sus pacientes, que han empeorado sus hábitos nutricionales y su salud mental se ha visto afectada. La Institución Nacional de Derechos Humanos decidió actuar en el caso de la intervención del Ministerio de Educación y Cultura al Club Social y Deportivo Villa Española. La intendenta de Montevideo criticó la falta de asignación presupuestal del gobierno para la Universidad de la República. El Poder Ejecutivo obligará a las y los importadores a recolectar y reutilizar un porcentaje no menor a 40% de los productos informáticos. Trabajadoras y trabajadores del mar realizan paro mañana de 9 a 13 horas junto a otros gremios portuarios en reclamo de mayor seguridad laboral tras muerte de un marino. Diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini presentó denuncia ante la Fiscalía por amenazas recibidas de un edil nacionalista de 33. El presidente chileno recibió el texto definitivo del proyecto de la nueva Constitución de Chile. La desconfianza de las y los brasileños en las Fuerzas Armadas aumentó durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Al menos 6 muertos y 16 heridos en un tiroteo durante un desfile por el 4 de julio en Estados Unidos. Tras nombramiento de nueva ministra de Economía, dólar en Argentina trepa a 280 pesos de la vecina orilla.